Bien, hoy vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hoy tenemos un tema, ¿no? A propósito del lindo testimonio que hemos escuchado que se titula La resiliencia, el ancla en la tormenta. La resiliencia, el ancla en la tormenta. Un pato nadando de un lado a otro en las aguas de un río, su porte denota nobleza y tranquilidad. Qué agradable es ser un pato, ni dificultades, ni contrariedades. Se pasa la vida desplazándose de aquí y allá exento de obstáculos, pensaríamos como espectadores. Pero no es así. Estas aves bendita creación de nuestro Dios, a veces la corriente se vuelve tan fuerte que los arrastran. Para mantener su dignidad y llegar a donde quieren, tienen que hacer un esfuerzo constante de nadar contra ella. Nadie lo ve, pero el ave libra una auténtica batalla para mantener el rumbo correcto. Si los patos fueran mediocres y se desalentaran a medida que la fuerza de las aguas aumentara, ciertamente nuestra generación no los conocería, ya que el río se los hubiera tragado a todos. El pato se resiste a perder, se mantiene férreo a la lucha a pesar de sus circunstancias, ¿no? Y podemos nosotros decir, ¿qué es la resiliencia? Antes de sumergirnos en las enseñanzas bíblicas, es importante entender qué significa ser resiliente. La resiliencia es la capacidad de una persona para enfrentar y superar situaciones adversas, saliendo fortalecida de ellas, como la lucha que libran los patitos, como un árbol que se dobla con el viento fuerte, pero no se rompe y vuelve a su posición original cuando la tormenta pasa. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a los cambios estresantes de la vida y de recuperarse de la adversidad. La resiliencia es una respuesta ante una tragedia, crisis u otros cambios drásticos que nos permite seguir adelante a pesar de la pérdida. Mostrar resiliencia no significa que una persona no se vea afectada o que no le importe el cambio que ha vivido. La resiliencia es la capacidad del corazón humano de sufrir profundamente y aún así crecer a partir de ello. Vemos ejemplos como la que mostraron los Estados Unidos después de los eventos del 11 de septiembre del 2001. También observamos resiliencia personal cada día en personas que enfrentan discapacidades, la muerte de seres queridos y otras pérdidas. Cuando las personas se niegan a rendirse ante sí mismas y ante el mundo, incluso después de la desgracia, están mostrando resiliencia. Pero la resiliencia cristiana, ¿qué es? No es solo resistencia ante la adversidad, sino la capacidad de mantenerse firme, confiando en Dios en todo momento. A través de la Biblia encontramos principios poderosos que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a superar pruebas. La resiliencia es la norma bíblica para los cristianos. La Biblia contiene muchas exhortaciones a seguir adelante, como por ejemplo, nosotros a manera de referencia vemos en Filipenses 3, 13 al 15, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a vencer las dificultades y tentaciones. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y a perseverar frente a las pruebas. Santiago 1, 12. También nos da numerosos ejemplos de personas que sufrieron enormemente, pero continuaron siguiendo el plan de Dios para sus vidas.
Proverbios 24:16 dice, podría considerarse el versículo temático para la resiliencia, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La Biblia está llena de historias de personas que mostraron una gran resiliencia. Estos ejemplos nos enseñan cómo podemos desarrollar esta cualidad en nuestras propias vidas. Job, el hombre que lo perdió todo. Uno de los ejemplos más conocidos de resiliencia en la Biblia es Job. Este hombre justo perdió sus riquezas, su familia y su salud en un corto periodo. A pesar de sufrir tanto, Job mantuvo su fe en Dios y no lo maldijo. Su historia nos enseña que ser resiliente no significa no sentir dolor, sino confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. A pesar de su sufrimiento, Job sabía que Dios tenía el control y ese conocimiento le ayudó, ¿verdad?, a mantener su resiliencia en lugar de entregarse a la derrota. Su fe dio como resultado su resiliencia. José, de la cisterna al palacio. La vida de José es otro gran ejemplo de resiliencia, vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y luego elevado a una posición de poder en Egipto. José nunca perdió su fe ni su integridad. Su historia nos muestra que Dios puede usar nuestras pruebas para un propósito mayor. David, el pastor que se convirtió en rey. David enfrentó muchos desafíos antes de convertirse en rey de Israel. Luchó contra Goliat, huyó del rey Saúl y experimentó la traición de su propio hijo. Sin embargo, David siempre buscó a Dios en tiempos difíciles, lo que le dio la fuerza para perseverar. Pablo, de perseguidor de la iglesia a siervo de Cristo. Después de su encuentro transformador con Jesús, cuando pasó de ser un fariseo religioso a un cristiano radical. Muchos no aceptaron su mensaje. Fue golpeado, apedreado, criticado, encarcelado y casi asesinado muchas veces. Eso lo vemos nosotros en 2 Corintios 11, de 24 al 27. Y un incidente especialmente ilustra su excepcional resiliencia. En Listra, en Asia Menor, fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dejado por muerto. Pero cuando sus enemigos se fueron, Pablo simplemente se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Sus esfuerzos misioneros continuaron sin interrupción. Y usted puede leerlo después en Hechos 14, 19 al 20. También hay mujeres resilientes en la Biblia, como Raquel, quien creció en un hogar donde estaba rodeada de ídolos, que tenía un padre tramposo y padeció largamente a causa de su infertilidad. Además, ella experimentó mucho sufrimiento con Lea, su hermana, su rival y su coesposa. Pensemos en Ruth, la moabita. Ella pertenecía a un pueblo pagano que adoraba dioses que requerían sacrificios humanos. Ruth perdió a su esposo en su juventud y se unió a su suegra para regresar a Belén, a enfrentar el más incierto futuro. O pensemos en Ana, ella sufrió gran aflicción por causa de su infertilidad. Sus sufrimientos fueron agravados por la falta de comprensión de su esposo, las provocaciones de Penina, junto a todo lo demás. Finalmente le llevaron a un estado de depresión. O recordemos a María, ella fue llamada para ser madre del Mesías y cuánto tuvo que enfrentar ella. Todos estos y muchos otros hombres y mujeres sufrieron dolores intensos, pero resurgieron más fuertes después del combate. Todos ellos poseían la resiliencia que solo proviene de Dios. Y esta bendición está disponible y abierta para nosotros hoy. Amados hermanos, somos naturalmente resilientes porque estamos sostenidos por el poder de Dios. Salmos 37, versículos 23 al 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmos 37, 23, 24. Los cristianos seguimos levantándonos, amados. La clave de la resiliencia es la fe en el Señor. Pero ¿cómo cultivamos? Si ya sabemos qué es resiliencia, el concepto, si ya sabemos la resiliencia cristiana, hemos visto ejemplos en la palabra de Dios, pero ahora ¿cómo cultivamos esa resiliencia?
Bueno, vamos a cultivarla primeramente confiando en Dios. La base de la resiliencia cristiana es la confianza en Dios. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, incluso en medio de las dificultades, podemos encontrar paz y fuerza. Como dice Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que el primero es confía en Dios. Segundo, practica la gratitud. La gratitud puede cambiar nuestras perspectivas en tiempos difíciles. Pablo nos anima en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que acordarnos y ser gratos de los hechos pasados, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y traer a nuestra memoria. Cuando nos enfocamos, ¿verdad?, en las bendiciones que tenemos, incluso en medio de las pruebas, vamos a fortalecer nuestra resiliencia. Pero tenemos entonces que para cultivar tengo que confiar en Dios, tengo que practicar la gratitud, pero también como un tercer punto tengo que mantener la esperanza. La esperanza es un componente crucial de la resiliencia. Romanos 5, del 3 al 5 dice, Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y como cuarto punto tenemos, busca apoyo en la comunidad. Busca apoyo en la comunidad. Dios no nos creó para estar solos. La comunidad de creyentes puede ser una fuente importante de fortaleza y aliento. Hebreos 10, 24 a 25 nos anima y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso nos manda el Señor, a cultivar esa resiliencia, confiando en Dios, practicando la gratitud, manteniendo la esperanza viva en Cristo, buscando apoyo en la comunidad, buscando apoyo en el cuerpo de Cristo. Y vemos que la resiliencia va de la mano con el crecimiento espiritual. La resiliencia no es solo sobrevivir a las dificultades, trata sobre crecer a través de ellas. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos enseña que las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar nuestro carácter. Cuando enfrentamos desafíos con resiliencia, nos volvemos más fuertes y más parecidos a Cristo. Pero nosotros podemos ver la resiliencia en la vida diaria. La resiliencia no es solo para grandes crisis, también es crucial en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas formas prácticas de aplicar la resiliencia en tu día a día. Comienza cada día con oración y lectura de la palabra de Dios. Practica el perdón tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Establece metas realistas y trabaja constantemente hacia ellas. Cuida tu salud física y mental. Celebra los pequeños triunfos y aprende de los fracasos. Nosotros podemos ver también el poder transformador de la resiliencia. La resiliencia tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Cuando somos resilientes nos convertimos en un testimonio vivo del poder de Dios. Nuestro ejemplo puede inspirar a otros a perseverar en sus propias luchas. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y este pasaje resume perfectamente la esencia de la resiliencia cristiana.
Vivimos, amada familia, tiempos extraños, tiempos donde la velocidad ha reemplazado a la dirección y la conexión digital ha suplantado a la comunión real. Se observa las familias de hoy y vemos una lucha silenciosa pero brutal, padres agotados que corren sin llegar a ningún lado e hijos que navegan en un mar de incertidumbre emocional. Jesús, en su magistral cierre del Sermón del Monte, decía que el que oye estas palabras, ¿verdad? La lectura que tuvimos hace un momento de Mateo 7, 24, 27, las va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y nosotros podemos ver aquí que se nos habla de dos cimientos, la roca y la arena. Hoy esa arena tiene nombre y apellido en el comportamiento social de las personas y se llama la modernidad líquida y sociedad del cansancio. Y vemos el espejismo de la arena, la trampa de la modernidad líquida. Sigmund Bauman acuñó el término modernidad líquida para describir una realidad donde nada mantiene su forma. Los vínculos, los compromisos y las identidades fluyen y se escurren como el agua entre los dedos. Cuando Jesús habla del hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, está describiendo la arquitectura de la familia posmoderna. La arena es cómoda al principio, se amolda a nuestro cuerpo, pero carece de unión. Vínculos de consumo. Hoy se nos vende la idea de que la familia debe funcionar bajo la lógica del úselo y tírelo. Si el matrimonio no me satisface aquí y ahora, lo desecho. Si los hijos interfieren con mi autorrealización, lo tercerizo a las pantallas, a los celulares. El miedo a lo para siempre. La arena representa el terror al compromiso sólido. Preferimos relaciones líquidas, sin ataduras, que podamos disolver en cuanto aparezca la primera dificultad. Pero una casa familiar no puede sostenerse sobre la base de emociones fluctuantes. El texto bíblico advierte, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La crisis es inevitable, pero la naturaleza de la tormenta ha cambiado. Hoy la tormenta que golpea nuestros hogares se parece mucho a lo que Jung-Chul hoy llama la sociedad del cansancio. Ya no es un faraón externo el que nos esclaviza con látigos, somos nosotros mismos. La falta de comunicación. Hemos convertido el hogar en un lugar donde ya no se conversa, no hay sobremesa. Padres e hijos no se reúnen a comer juntos por los horarios diversos que tienen. Y cuando lo hacen, está cada uno en el teléfono revisando las redes y en ese mar se sumergen. No conocemos de lo que piensa cada uno, las luchas que están liberando. Peor aún, no hablamos de la palabra de Dios o de los tiempos de oración. El infierno de lo igual. En esta carrera por el éxito y la imagen, la familia pierde su esencia de refugio y se convierte en otro escenario de estrés. Cuando llega la crisis económica o la enfermedad, los ríos y vientos, la estructura familiar colapsa porque sus miembros están quemados, vacíos de espíritu y sin reservas emocionales. Tenemos que retornar a la roca, que es la ecuación de la resiliencia. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras las voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí está el secreto para tener una familia firme, anclada en la roca que es Jesús. Construir sobre la roca no es solo una adhesión intelectual al cristianismo, es un sistema de vida sólido en un mundo líquido. Pero ¿cómo vamos nosotros a edificar sobre esa roca? Vamos nosotros a hacer pactos sobre decisiones. Una familia de roca entiende que el amor es una decisión de pacto, no una emoción pasajera. Permanecen unidos no porque sientan, sino porque han prometido vivir unidos en Cristo Jesús. Una identidad sobre rendimiento. En la roca fundamentada en Jesús, nuestro valor no depende de cuántos producimos, cuánto like tenemos, cuánto alcanzamos en la vida secular. Somos amados por lo que somos en el eterno. Esto libera a padres e hijos de la ansiedad de la perfección y de la cultura de ahora lo quiero, sino que vivimos en el Espíritu de Dios que nos trae libertad. Jesús dice, el que oye y hace. La palabra de Dios, la instrucción divina no es una restricción, sino el esqueleto que permite que el cuerpo se mantenga en pie. Sus mandamientos, decretos y estatutos contenidos en su palabra no son gravosos ni están en un lugar inalcanzable, están en nuestras manos. Solo busquemos las riquezas inexorables y profundas que el Señor tiene para
nosotros, para nuestras familias. El proceso resiliente es similar a la creación de una perla dentro de una ostra. Cuando un granito de arena entra en su interior, la ostra segrega nácar para defenderse de manera que el pequeño grano de arena va recubriéndose poco a poco del nácar secretado. El resultado es la formación de una joya brillante y preciosa llamada perla. Debemos asegurarnos de encontrar y compartir la maravillosa habilidad de resiliencia que Dios nos ha entregado dentro de nuestra familia, dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, de la comunidad. El amor que le muestran a sus hijos, el tiempo que pasan en oración con ellos, la experiencia de adorar juntos, todo ayuda al crecimiento de el pueblo de Dios. Mientras más amor demostremos, ¿verdad?, a nuestros hijos, más amor vamos a tener, ¿verdad? Y ellos van a tener por Dios. Es tan sencillo como eso. Debemos tener tiempo, todos a una en nuestra familia, para que florezca lo mejor de cada uno en Cristo Jesús. Que podamos nosotros tener familias y hijos que estén escuchando cuando oramos, cuando repetimos las promesas de Dios, asegurando que debemos descansar en Él. Amados, la ruina de la casa sobre la arena fue grande, dice el Señor, y grande es el dolor de las familias que hoy se desmoronan bajo la presión de una cultura que mintió, diciéndoles que podían vivir sin cimientos absolutos. No debemos permitir que la liquidez del mundo nos engañe con la facilidad de la arena inestable. La invitación de Jesús es realizar la ingeniería inversa de la cultura actual. Debemos dejar de construir hacia arriba, imagen, éxito, y empezar a construir hacia abajo, profundidad y obediencia a la palabra de Dios. Anclar nuestros hogares en la roca que es Jesucristo. No es una adhesión intelectual, sino un sistema de vida donde la obediencia a las palabras del Maestro nos sostiene frente a cualquier tormenta, circunstancia o dificultad. No permitamos que la liquidez del mundo disuelva nuestro diseño divino, nuestro plan, el plan que Dios ha trazado para nosotros. Es tiempo de evitar la arena de la vanidad, del ego y anclar nuestros hogares, nuestras vidas en la única roca que ha resistido milenios de tormentas, la palabra viva del Eterno y el ejemplo fiel de nuestro Señor Jesucristo de obedecer al Padre en todo. Desechemos la arena que conlleva lo superfluo, lo banal, lo que se desmorona y afirmémonos en la roca, porque solo lo sólido permanece. Vemos que el Señor nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, como nos dijo Josué 1:9, que todo lo podemos en aquel que nos fortalece, Filipenses 4:13, y que somos más que vencedores, Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. No tenemos ninguna promesa de que nada de esto vaya a ser fácil, pero podemos confiar en que es profundamente cierto, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Y ya concluyendo y aplicando, nosotros podemos decir que el Hijo de Dios resiliente es aquel que sabe que su fuerza no es propia, sino que proviene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto permite enfrentar dificultades con confianza, sabiendo que no depende solo de su capacidad, sino del poder de Dios. La resiliencia se fortalece cuando perseveramos en fe, aun cuando las circunstancias parecen adversas. Cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente y recibir la recompensa prometida de Dios. Amada iglesia, mantengamos la esperanza firme, sin fluctuar, la esperanza en Cristo, que es el ancla del alma. En tiempos de dificultad, esta esperanza nos recuerda que lo que vivimos hoy no es el final, sino parte del plan de Dios para nuestro bien. La resiliencia cristiana se alimenta con una mente enfocada en la verdad de Dios. Leer y meditar en la Biblia nos ayuda a tener perspectiva eterna y a no dejarnos vencer por el desánimo. La oración constante es un recurso esencial para mantenernos firmes. Nos conecta con Cristo, la fuente de vida, nos da paz y nos recuerda que no enfrentamos la batalla solos. Cristo ha prometido estar con sus hijos.
todos los días de su vida. Dios no miente. El cristiano resiliente entiende que necesita de otros creyentes. La comunión y el apoyo mutuo fortalecen en los momentos de debilidad y nos ayudan a mantenernos en pie. Podemos orar los unos por los otros. Podemos darnos un abrazo, de decir, aquí estoy. Podemos dar una palabra de ánimo, de consuelo y saber que no estamos solos. La resiliencia aumenta cuando recordamos la obra perfecta y consumada de Dios. Las pruebas son temporales, pero la gloria que viene es eterna y gloriosa en Cristo, quien consiguió todo eso por nosotros para que vivamos fortalecidos en Él, aunque todo se desmorone. La resiliencia en la vida cristiana es fruto de una fe firme, esperanza constante y dependencia total de Dios. Practicar los principios bíblicos dados en la palabra de Dios no solo nos ayudará a superar las dificultades, sino que nos acercará más al carácter de Cristo. La resiliencia no es una cualidad que desarrollamos por nuestra propia fuerza, sino que es un fruto de nuestra relación con Dios. A medida que confiamos en Él, nos apoyamos en su palabra y en nuestra comunidad de fe, descubrimos una fuerza que va más allá de nuestras propias capacidades. No ser resiliente no significa que nunca tendrás momentos de tristeza o desánimo. La resiliencia es la capacidad de poder recuperarnos de esos momentos difíciles y seguir adelante con fe y esperanza, aun que sabiendo que Jesús también experimentó mucha angustia y mucha tristeza, pero salió victorioso. Podemos ayudar a otros a ser más resilientes, siendo un ejemplo de fe y perseverancia, ofreciendo apoyo y aliento, compartiendo las promesas de Dios y recordándoles que no están solos en sus luchas. También podemos orar por ellos, ayudarles a ver cómo Dios puede usar las dificultades que se nos presentan para su crecimiento y darle honra y gloria a Dios. Cultivar la resiliencia es una forma de vivir nuestra confianza en la fidelidad y soberanía de Dios, incluso en tiempos muy difíciles, convirtiéndonos en participantes activos de su obra restauradora, primero en nosotros y finalmente a través de nosotros también en los demás. Como pueblo de Dios, amada iglesia, tenemos una esperanza que nos aguarda, una esperanza cierta, que Jesús viene pronto, que Él regresa por nosotros y que nosotros estamos con nuestras lámparas encendidas esperando al Rey. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.